La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, les da la más cordial bienvenida a la presentación de los estudios, análisis de la seguridad alimentaria con relación al sector logístico, desarrollo y robustecimiento de los corredores logísticos agroalimentarios, y metodología de medición de velocidades para el tránsito terrestre de mercancías en el corredor pacífico de Centroamérica. Para esta sesión nos honran con su presencia las siguientes autoridades: excelentísimo embajador Melvin Redondo, secretario general de la SIECA; excelentísimo embajador Francisco Lima, secretario general electo de la SIECA; honorable señor Roberto Salazar, director de la Dirección de Transporte, Infraestructura y Logística de la SIECA; y el honorable señor Eduardo Espinosa, director del Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA. Para dar inicio a la sesión, escucharemos el mensaje de bienvenida del embajador Melvin Redondo, secretario general de la SIECA. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Realmente le damos la bienvenida a este webinar para la presentación de estos dos estudios. Uno dirigido a la metodología sobre la medición de velocidades para el tránsito terrestre de mercancías en el corredor del Pacífico Centroamericano, y el segundo, un análisis sobre la seguridad alimentaria con relación al sector logístico. La SIECA, en su calidad de órgano técnico y administrativo del proceso de integración económica, considera sumamente importante poder presentar a ustedes estos dos documentos que pues van a abondar el proceso de entendimiento de la dinámica comercial en Centroamérica desde la perspectiva de las velocidades de los flujos del comercio, presentando esta metodología que hemos desarrollado dentro de la SIECA, y en segundo lugar, ver cómo se correlaciona el tema de corredores logísticos con el asunto de seguridad alimentaria. Estos estudios pues abonan específicamente al trabajo que venimos realizando en el marco del subsistema de integración económica y forma parte de la agenda de trabajo que se ha venido impulsando en estos últimos años para el desarrollo de investigaciones y análisis especializados que abonen precisamente el conocimiento y la profundización sobre temas de integración económica. Particularmente por medio del Centro de Estudios de Integración Económica hemos logrado articular una agenda de investigación que colabora en la comprensión de los fenómenos económicos centroamericanos, particularmente en el tema de integración regional, y cómo es esta dinámica en materia del comercio entre los países de la región. Los dos estudios que estamos presentando hoy, pues, presentan aportes sobre, como lo mencionamos antes, sobre el cálculo de las velocidades, que nos brinda una evidencia empírica y robusta para comprender la eficiencia en el movimiento de mercancías en el régimen de tránsito internacional terrestre de mercancías. Es importante indicar que este es un estudio inédito, puesto que se realiza bajo este análisis de Big Data aduanera para comprender el fenómeno de tránsito, y el mismo se realiza con la información que está disponible en las plataformas informáticas regionales, particularmente en la plataforma que administra la denominada Declaración Única Centroamericana, DUCA, en su modalidad de tránsito, que es administrada por la SIECA. El segundo estudio es referido al tema de seguridad alimentaria. Tiene un sentido de pertinencia muy elevado, especialmente considerando los recientes fenómenos y afectaciones derivadas de la pandemia del COVID-19 y también de las afectaciones que se han venido realizando por efectos del cambio climático y también por efectos de los fenómenos que afectaron a la región centroamericana en los últimos meses. La región tiene importantes deudas que atender en materia de seguridad alimentaria, y desde la SIECA consideramos que es un aporte importante vincular precisamente
el tema de seguridad alimentaria con la importancia también de los corredores logísticos. Es así que con el aporte de la cooperación internacional, fundamentalmente a través de la cooperación de la Agencia Japonesa de Cooperación, realizamos este segundo estudio tomando en consideración pues la importancia de los corredores logísticos en el tema de seguridad alimentaria, que también forma parte de la agenda relevante de los trabajos del sistema de integración. Saludo muy particularmente al secretario general electo de la SIECA, Francisco Lima, que nos acompaña en esta mañana en el lanzamiento de estos dos estudios y que estamos seguros pues serán de mucha utilidad para el público en general que nos acompaña en esta mañana. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor secretario general de la SIECA, embajador Melvin Redondo. A continuación, damos paso a la presentación del estudio denominado Metodología de medición de velocidades para el tránsito terrestre de mercancías en el corredor Pacífico de Centroamérica, a cargo del embajador Melvin Redondo, secretario general de SIECA, y el honorable señor Eduardo Espinosa, director del Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA. Adelante. Muchísimas gracias nuevamente, sin perjuicio de que la parte sustantiva del estudio sea presentada por don Eduardo Espinosa en su calidad de director del Centro de Estudios de la Integración Económica, mencionar precisamente que este estudio realmente marca una nueva etapa en cuanto a la medición de la velocidad del tránsito. Ya la SIECA había realizado un primer estudio en años anteriores, pero en esta oportunidad hemos hecho un análisis más completo a partir de la información que está disponible en las plataformas informáticas regionales, particularmente en el caso de la Ducate. Sobre esto, pues el documento va a estar disponible para consulta. Ahí ustedes pueden ver en pantalla el contenido del mismo y el alcance del estudio que estamos presentando hoy como un aporte precisamente para comprender la dinámica de los flujos comerciales en la región centroamericana. Nos hemos concentrado en la actividad del corredor Pacífico Centroamericano, precisamente porque es por este corredor donde circula la mayor parte del flujo comercial del comercio intracentroamericano. Amén de que Eduardo haga una exposición mucho más profunda del tema, mencionarles que este estudio también es parte del desarrollo de una metodología propia que la SIECA ha estado desarrollando a partir de diferentes enfoques que se utilizan para poder hacer estas mediciones. Con esta brevísima introducción, yo los invito a pues seguir la presentación que nos hará Eduardo Espinosa sobre el tema y los invito también a que puedan visitar el enlace que tienen en pantalla para poder pues revisar los resultados de este importante aporte que estamos presentando esta mañana. Por favor, Eduardo. Muchas gracias, secretario, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana en la presentación de los dos estudios que ya muy bien indicaba el secretario Redondo. Específicamente sobre la presentación que estamos viendo, específicamente el documento consiste, como decía el secretario, en lo que es un ejercicio de medición de velocidades para el tránsito terrestre de mercancías. Y es muy importante en ese sentido comprender el origen y las raíces conceptuales que nos permiten realizar este tipo de estudios. Y en ese sentido, el curso de la globalización económica ha planteado diferentes etapas que acompañan el proceso del comercio exterior o el comercio internacional. Y como todos saben, hemos pasado diferentes etapas en esta coyuntura. Pasamos del comercio tradicional, un comercio en donde la producción y el consumo todavía se veían superados o divididos por las fronteras nacionales, hacia un modelo que es el que posiblemente actualmente está en transición, que es el de las cadenas globales de valor, ¿verdad? Donde observamos este proceso de fragmentación de la producción a lo largo de las fronteras internacionales y como por todos es conocido, la actual coyuntura del COVID-19, así como el curso de las tecnologías de la información, nos van empujando hacia una tercera etapa del comercio, ¿verdad? El comercio tradicional, el comercio en cadenas globales de valor, hacia lo que podríamos concebir como el comercio digital,
¿verdad? Un comercio en esta era de la hiperconectividad que, por supuesto, se ampara, por supuesto, en una transición tecnológica, en una digitalización de los procesos del comercio exterior, en donde el concepto de tecnología del comercio, Trade Tech, es muy importante. Es decir, cómo podemos utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones en el análisis del comercio digital y del comercio internacional en general. Precisamente, cuando analizamos las tendencias del Trade Tech, de las tecnologías para el comercio exterior, en realidad hablamos de que esta transformación digital que se está observando es una transformación que va en dos niveles. En el primer nivel, observamos la transición lógica hacia la digitalización. Es decir, pasamos de procesos analógicos o en papel hacia procesos digitales, ¿verdad? Esa es la primera capa de este proceso de transformación tecnológica en el comercio exterior. Sin embargo, existe un segundo nivel de esta transición tecnológica, que es cuando ya hablamos de otras aplicaciones más profundas, como es el blockchain, la inteligencia artificial, o el Internet de las cosas, precisamente para realizar análisis o aplicaciones específicas de lo que este proceso de digitalización nos permite. Pues bueno, en el caso de Centroamérica, este proceso de transformación digital y la aplicación del Trade Tech viene avanzando desde hace algún tiempo. Centroamérica en ese primer nivel que tiene que ver con la digitalización de procesos, actualmente tiene plataformas específicas, como es el caso de la DUCA en sus diferentes modalidades, o bien la FIDUCA para el caso del Triángulo Norte, que precisamente son herramientas que permitieron digitalizar procesos que anteriormente se realizaban en papel o bajo otro mecanismo. Sin embargo, actualmente la CIECA trabaja muy de la mano con los países centroamericanos en buscar otras aplicaciones de estas tecnologías de información, desarrollando tableros para el análisis de los fenómenos y las tendencias en las operaciones comerciales, o bien también teniendo infraestructura para el soporte del comercio o para la gestión de las transacciones que están detrás de todo esto. Bueno, el presente estudio justamente toma una aplicación de lo que son todas estas tecnologías de información para generar análisis e información que nos permita tomar decisiones bajo un contexto de menor incertidumbre. De esta cuenta, entonces, tengo el gusto de comentarles muy brevemente sobre el proceso metodológico, cómo calculamos las velocidades para el tránsito terrestre de acuerdo a este estudio en particular. Y me interesa, por supuesto, subrayar algunos supuestos que están detrás del estudio. Primero, para medir los tiempos y velocidades se consideraron las operaciones de tránsito aduanero internacional. Esto quiere decir de que estamos analizando ese régimen de tránsito en específico y no otros posibles movimientos de mercancías que se dan. En ese sentido, estamos considerando operaciones de tránsito 100% finalizadas, es decir, tránsitos que ya cumplieron con su ruta fiscal determinada, con una aduana de inicio y con una aduana de destino debidamente tipificada. Hacemos un análisis de acuerdo a rutas fiscales lógicas, evidentemente aprobadas de acuerdo a la normativa nacional. Otro de los supuestos de este estudio es que hacemos un acotamiento del mismo en términos de lo que es el corredor pacífico. Esto quiere decir de que analizamos 6 puestos fronterizos en total, que van desde Tecubumán, Pedro de Alvarado La Echadura, El Amatillo, Guasaule, Peñas Blancas y Paso Canoas. Estos 6 puestos fronterizos los mapeamos también en su relación con la zona libre de Colón, en el caso de Panamá. Es importante mencionar que para la medición de tiempos hacemos una desagregación de esta medición en la orientación norte-sur, es decir, aquellas mercancías que vienen de la región norte y van hacia el sur, y por supuesto también las mercancías que van en la orientación sur-norte. Es importante mencionar que el cálculo de velocidad que este estudio nos arroja lleva implícito 2 procesos o 2 etapas del proceso de tránsito. Por un lado, incluye todos los trámites fronterizos que son necesarios para que el tránsito inicie o cierre en la ruta fiscal tipificada. Es decir, incluye todos los procesos aduaneros que corresponden al proceso de tránsito de acuerdo a la normativa. Pero también nuestra medición de tiempos lleva en su contabilidad el tiempo de desplazamiento por carretera. Es decir, hacemos una medición del tiempo que tarda una unidad en desplazarse de un puesto fronterizo A
hasta el puesto fronterizo B. Por tanto, como les digo, hacemos una captura tanto del tiempo del proceso aduanero como del tiempo de desplazamiento en carretera. Por eso, como ya ustedes irán anticipando, los indicadores que nos arrojan este estudio son muy sensibles a aspectos estructurales como la infraestructura vial o la infraestructura fronteriza, pero también depende mucho de los procedimientos que efectivamente se aplican en el régimen de tránsito. Es importante mencionar que el proceso de registro se hace por par de aduanas. Entonces, mostramos aquí gráficamente el caso, por ejemplo, de una mercancía que se mueve en la dirección norte-sur. En este caso tenemos 3 autoridades de aduana involucradas, en el caso de Nicaragua por Peña Blanca, en el caso también Costa Rica, y en el caso de Paso Canoas tenemos a Costa Rica y a Panamá. Quiere decir que nuestro proceso de contabilización de los tiempos, en este caso, por ejemplo, simplificado, lo que hace es tomar el tiempo a partir del cual el tránsito inicia en la aduana de entrada, llámese en este caso Peñas Blancas, Costa Rica, toma la contabilidad del tiempo en desplazamiento en carretera hasta que la unidad ingresa a Paso Canoas, Costa Rica, y hasta que tiene la autorización de ingreso al territorio panameño en Paso Canoas. Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque este es el proceso de registro que está detrás precisamente de la contabilización de tiempos. Como ustedes imaginarán, el mismo ejercicio se realiza en la dirección sur-norte, ¿verdad? Tenemos un ejercicio de contabilización desde que el tránsito inicia en el territorio aduanero, desplazamiento en carretera y hasta que tiene la autorización de inicio en el otro país. Evidentemente, cuando trabajamos con Big Data, y en este caso con registros aduaneros, estamos expuestos a la tipificación de valores extremos o de errores en la base de datos que tienen que ser corregidos. Para eso, hacemos un ajuste tanto en la variable de tiempo como en la variable de velocidad, de acuerdo a criterios de tratamiento de los valores extremos. Y justamente esto es parte del secreto de la metodología que la SICA propone. Es una metodología que nos permite actualmente contrastar 3 métodos, el método de Tukey, el método del boxplot ajustado y un método de boxplot por diagrama, que los 3 nos permiten justamente tomar la decisión de cuál es el mejor método para el tratamiento de los valores extremos. Actualmente el ejercicio precisamente lo que hace es tomar la metodología óptima para medir tiempo y para medir velocidad, cortando o ajustando estos valores extremos que en realidad lo que hacen es distorsionar el tiempo promedio de desplazamiento. Con esto lo que buscamos es aislar el efecto que problemas, por ejemplo, en el corte de electricidad, problemas en la digitalización de los datos, pudieran influir precisamente sobre la calidad de la información. Pues bien, entonces me interesa muchísimo, por supuesto, poder comentarles muy brevemente los resultados y algunos de los hallazgos que el estudio nos presenta en general. Lo primero, es importante mencionar de que el estudio parte de una base general de operaciones de tránsito terrestre, que son en total, por ejemplo, para el año 2020, estamos hablando de 545.129 operaciones de tránsito registradas a través de la DUCA-T. Para los 6, o en este caso 7 puestos que ven señalados en el mapa. Aplicamos un primer filtro, que son justamente mapear aquellas DUCAS-T que están debidamente finalizadas, es decir, tránsitos 100% cerrados, que en este caso corresponden a cerca de 402.000 operaciones de DUCA-T. Posteriormente, aplicamos otro filtro, que es justamente seccionar cuáles de estas operaciones de DUCA se realizan en el corredor pacífico. Entonces, para el año 2020, los 7 puestos fronterizos que ven ustedes en pantalla, en realidad están asociados a un total de 131.000 DUCAS-T en ese año. Esto representa fácilmente una tercera parte de las operaciones de tránsito que se realizan en toda la región centroamericana. Y finalmente se aplica un último filtro, un tercer filtro, que es precisamente de acuerdo al método de ajuste de los valores extremos, que nos lleva a una muestra base que son de 128.000 operaciones de tránsito, que son las que se están analizando en este estudio que estamos conociendo. Y bueno, ¿cuáles son los datos generales que nos arroja el estudio? En primer lugar, tenemos
un cálculo de la velocidad promedio, que esa velocidad promedio para el periodo 2016-2020 se ubica en los 19.2 kilómetros por hora. Esta velocidad promedio, por supuesto, se desagrega en función de la orientación geográfica del tránsito. Por ejemplo, los tránsitos que van en la dirección sur-norte tienen una velocidad promedio de 19.8 kilómetros por hora, mientras que los tránsitos que tienen la dirección norte-sur tienen una velocidad de 19 kilómetros por hora. Es importante mencionar, y como lo ven ustedes en pantalla, que la velocidad promedio de tránsito por par de aduana cambia evidentemente de acuerdo a la coyuntura de cada país. Tenemos casos, por ejemplo, como es el desplazamiento entre Pedro de Alvarado, La Echadura y el Amatillo, que es este tramo que ven aquí arriba, o bien el tramo entre Paso Canoas y Zona Libre de Colón, que tienen una velocidad promedio por encima del promedio regional. Son velocidades de 24 kilómetros por hora en el caso de Pedro Alvarado Amatillo, y en el caso de Paso Canoas, Zona Libre de Colón, hablamos de 26 kilómetros por hora en promedio. Entonces, esto nos habla y nos da ya una conclusión muy relevante en cuanto a ese par de aduanas que en este caso tiene una velocidad promedio por encima del promedio regional. Mismo caso sucede, como pueden ver, o más bien en contraposición tenemos el resto de puestos fronterizos en cuyo caso la velocidad promedio o se ubica muy cercana al promedio regional o bien bastante debajo, digamos, de este promedio, como es el caso, por ejemplo, de Tecumán, Pedro de Alvarado La Echadura, que es un desplazamiento que tiene una velocidad promedio de 15.4 kilómetros por hora, y también el caso de Peñas Blancas, Paso Canoas, que tiene una velocidad promedio de casi 17 kilómetros por hora. Evidentemente, esta información la podemos desagregar por años, ¿verdad? Aquí ven ustedes precisamente cómo ha evolucionado la velocidad promedio en los últimos 5 años de análisis, desde 2016, desagregada también por la orientación geográfica, sur-norte y norte-sur. Lo relevante del caso es que si bien hablábamos de que la velocidad promedio en los últimos 5 años se ha ubicado alrededor de los 19 kilómetros por hora, como pueden ver, existe una tendencia a la baja en esta velocidad, al menos en el análisis que estamos planteando aquí temporal, ¿verdad? Tenemos una velocidad promedio de 21 kilómetros por hora en 2016. En 2017 y 2018 tenemos una velocidad alrededor de los 19 kilómetros por hora. Y finalmente cerramos en 2020, donde tenemos una velocidad promedio que se ubica actualmente en 17.4 kilómetros por hora. Esto nos da entonces ya una noción de esa tendencia que podemos observar en lo que es la velocidad para el tránsito de mercancías por pares de aduana. Seguidamente, ven aquí ustedes en el gráfico el análisis también presentado anteriormente, desagregado por par de aduanas, pero hemos agregado otro indicador muy interesante, que es la misma medición pero expresada en horas. Es decir, nos permite relacionar la velocidad que estamos viendo calculada por el promedio con el tiempo que demora precisamente la unidad de transporte, en este caso, en moverse de un puesto fronterizo hacia el otro. Entonces, ¿qué conclusiones interesantes tenemos por acá? Bueno, en un primer lugar podemos tener una conclusión sobre los rangos. ¿Qué nos dice esto? Que el tiempo que tardan las mercancías en moverse de un puesto fronterizo a otro, en el caso de Centroamérica, anda en el rango entre las 9.5 horas, ¿verdad? Que es lo que tarda una mercancía en moverse del Amatillo a Guasaule, hasta el caso más extremo, que en este caso pudiera ser el desplazamiento de Peñas Blancas a Paso Canoas, que en cuyo caso hablamos de 43 horas en total. Por supuesto, aquí es muy importante tomar en cuenta que hay factores como la tipografía del lugar, ¿verdad? La infraestructura vial, la infraestructura fronteriza, que son factores que podrían explicar estas diferencias adicionalmente a la distancia, por supuesto, que hay entre un puesto fronterizo y otro. Evidentemente, de este promedio de velocidades que vemos por par de aduana, podemos destacar algunos pares de aduana que, como veíamos anteriormente, tienen velocidades promedio por encima del promedio de los últimos 4 años, como es el caso de La Echadura Amatillo, Amatillo Pedro de Alvarado,
el mismo caso de la zona libre de Colón y Paso Canoas, ¿verdad? Que son puestos fronterizos en donde esa velocidad promedio se está ubicando por encima del promedio de los últimos 5 años. La metodología también nos permite desagregar esta medición de velocidades a nivel mensual, es decir, podemos ver los factores estacionales que la velocidad puede tener. Por ejemplo, en este caso los invito a poner un poco más de atención en lo que es la velocidad promedio que observamos para 2020, que es la línea que vemos punteada con marcadores. En realidad vemos de que es el registro de velocidades para el año 2020 nos ubica en una velocidad cercana a los 19 kilómetros por hora hasta el mes de mayo. En mayo justamente se tuvo una situación con el transporte terrestre de mercancías y precisamente en junio se da el lanzamiento o la implementación de los lineamientos de bioseguridad para el transporte terrestre de mercancías y justamente a partir de junio se ve un repunte precisamente en la velocidad promedio de tránsitos. Entonces, la metodología en ese sentido es sensible precisamente a esos factores coyunturales que suceden año con año en cada uno de los puestos fronterizos. 2020 precisamente es un reflejo de que la metodología captura justamente los fenómenos que muchos de nosotros conocemos en los puestos fronterizos. También nos brinda información muy interesante a efectos de inteligencia aduanera. Por ejemplo, podemos ver aquí los tiempos de tránsito desagregados por días de la semana. Lo que nos dice la metodología actualmente es que los días lunes y martes son los días en los cuales la velocidad de tránsito es mayor, ¿verdad? Tenemos promedios de velocidad de 18 o 19 kilómetros por hora, mientras que, como muchos de nosotros seguramente sospechamos en cultura aduanera, jueves y viernes son los días en los cuales la velocidad es menor, precisamente porque hay un aumento en los flujos de operaciones en aduanas. Entonces, evidentemente, esta información se puede desagregar por par de aduanas y nos brinda todavía más información, más detalle a efectos de inteligencia aduanera. Este gráfico presenta prácticamente el análisis a nivel de rango horario, ¿verdad? Que también nos da ilustración muy interesante. Por ejemplo, podríamos ubicar el rango horario entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, ¿verdad? Como el rango horario en el cual la velocidad promedio es más baja. Esto posiblemente lo que nos dice es de que es precisamente la franja horaria en la cual hay más operaciones y por eso la velocidad de tránsito se reduce en general. También la metodología nos brinda importantes insumos para comprender este análisis a nivel sectorial. Por ejemplo, aquí les presentamos la velocidad desagregada en las grandes categorías económicas. Entonces tenemos casos como el de los combustibles y lubricantes o bien el del equipo de transporte, que son categorías de mercancías que tienen una velocidad promedio por encima del promedio de 2020, ¿verdad? Que ya vimos que era una velocidad promedio de 17 kilómetros por hora. Entonces, tenemos casos como los combustibles y el equipo de transporte que están por encima de ese promedio. Tenemos casos como el de los alimentos y bebidas, que es una categoría muy sensible para el comercio intrarregional, que tiene una velocidad muy cercana al promedio, a los 17.2 kilómetros por hora. Y, por supuesto, otros artículos de consumo o bienes no especificados, que en este caso son los que tienen una velocidad menor para el tránsito por par de aduanas. Esto lo podemos desagregar, por ejemplo, a nivel de 4 dígitos del SAC. Aquí les estamos mostrando en el eje horizontal la velocidad promedio y en el eje vertical lo que ven ustedes es el peso que tienen estos productos en el total de ducas T finalizadas. Por ejemplo, para el caso, hablamos de que los artículos, por ejemplo, para el envasado de plástico, representan poco menos del 4% de las operaciones de tránsito a nivel global y tienen una velocidad promedio que, como pueden ver ustedes, se ubica muy cercana a los 17.4 kilómetros por hora. Entonces, evidentemente, este gráfico nos permite contrastar, por un lado, la velocidad promedio contra la importancia relativa que tienen algunos productos de gran relevancia para el comercio intrarregional. Por supuesto, destacar que en casos específicos, ¿verdad? Como los cables
y conductores de electricidad, o bien el gas de petróleo, hablamos de que son productos que tienen una velocidad promedio muy por encima, ¿verdad? En este caso, velocidades que superan los 19 kilómetros por hora. La riqueza de este análisis es de que nos puede llevar al nivel de especificidad que la misma Educa te lo permite. Entonces, en el estudio que ya muy bien el secretario anticipaba, que está publicado en nuestra página web, ustedes podrán también consultar información todavía más detallada. Por ejemplo, podemos a nivel de las categorías de los productos agropecuarios desagregar cuál es la velocidad promedio por productos. Entonces, aquí hay conclusiones muy interesantes que el ejercicio nos puede brindar. Por ejemplo, cuando hacemos el análisis de lo que es el sector de carnes y despojos comestibles, vemos cómo las velocidades promedio para el movimiento de mercancía bajo la modalidad fresca o refrigerada tiene una velocidad promedio superior a lo que son aquellos cortes que van en la modalidad congelada, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la carne bovina en trozos sin deshuesar congelada, tenemos una velocidad promedio que es de 13 kilómetros por hora, ¿verdad? Recordemos de que esto está muy por debajo del promedio regional. Esta desagregación, como les digo, se puede hacer en todas las categorías. Por ejemplo, viendo el caso de los pescados y crustáceos, aquí también podemos mapear productos que posiblemente tienen una velocidad de tránsito inferior a la categoría, como es el caso de las langostas, en este caso. En el sector de lácteos hay hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, el queso fresco sin fermentar y el requesón tiene una velocidad promedio inferior al resto de las categorías de productos lácteos que se mueven en la región. Y estos son precisamente parte de los hallazgos que creemos que son muy relevantes a efectos del presente estudio. Nuevamente, esto nos permite a nivel de otras categorías, como el caso de hortalizas, mapear productos que, por un lado, tienen una velocidad inferior, o bien, quiero señalar el caso, por ejemplo, de los frutos y frutas comestibles, que en este caso estamos hablando, por supuesto, de productos perecederos. En este caso, como pueden ver ustedes, la velocidad promedio para productos perecederos anda por encima de los 21 kilómetros por hora, es decir, anda encima de la media. Entonces, esto nos da, por supuesto, información muy rica sobre la composición del comercio a nivel sectorial, pero también nos da nociones muy específicas sobre productos o categorías de bienes que en alguna medida están expuestos a tiempos menores o bien tienen tiempos por encima de la media. Para finalizar, quisiéramos remarcar algunas conclusiones que efectivamente el estudio nos brinda. Por supuesto, invitarlos a que consulten la publicación en la página web de la SIECA, que tiene muchísimos más detalles, pero creemos de que hay al menos 4 reflexiones importantes. Primero, es que nada de este tipo de investigaciones sería posible, o ninguna de estas investigaciones sería posible, si no tuviéramos la infraestructura tecnológica que Centroamérica dispone en la actualidad. La región ha hecho un avance importante en desarrollar infraestructura regional que permita la trazabilidad de las operaciones y la interoperabilidad de los procesos aduaneros. El caso de la EducaT, justamente, que nos permite justamente construir una herramienta como la presente, que en realidad es una aplicación inédita de Big Data basada en registros aduaneros. Un elemento importante que creemos que es muy importante remarcar es precisamente la velocidad promedio que arroja el estudio, que es una velocidad para los últimos 5 años de 19.4 kilómetros por hora. Buscamos en alguna medida desmitificar, ¿verdad?, indicadores que en ocasiones se utilizan en la región para evaluar la facilitación del comercio y en este caso intentamos brindar una medida soportada en herramientas científicas y en información que sale directamente de los registros aduaneros. Y cerramos con una reflexión muy importante, y es de que este estudio no nos da necesariamente un diagnóstico completo para tomar decisiones o para implementar acciones específicas de mejora en los puestos fronterizos, pero sí nos da una línea base, nos da una orientación general, precisamente para tener una mejor comprensión de cuáles son las condiciones efectivas para el tránsito de mercancías en la región. Sin embargo, tenemos que continuar trabajando en otras aplicaciones que en la propia estrategia centroamericana de facilitación de comercio se remarcan,
como es la implementación de tecnologías RFID, o bien el estudio de tiempos de despacho regional que estamos realizando con la OMA. Y precisamente cierro, diría yo, con este comercial, que es justamente la elaboración de este estudio de tiempos de despacho, que es un estudio complementario a la publicación que aquí tenemos el gusto de presentar. Este estudio de tiempos de despacho se realiza con el acompañamiento de la Organización Mundial de Aduanas y, por supuesto, con la colaboración y el trabajo directo de todas las autoridades aduaneras de la región centroamericana. El estudio de tiempos de despacho nos permite tener una medida más precisa sobre los tiempos de levante y despacho de mercancías en los puestos fronterizos de la región centroamericana. Y actualmente se está realizando esta investigación para 7 puestos fronterizos de la región. De hecho, en el mes de julio estamos implementando lo que es la fase de recolección de datos y lo planificado es de que hacia el mes de noviembre tengamos debidamente publicado y listo el informe regional que nos permita tener esa medición de los tiempos de despacho, que como pueden ustedes comprender será una excelente herramienta para complementar el estudio de cálculo de velocidades que en este día hemos tenido el gusto de presentar. Así que de nuestra parte, esos serían los elementos alrededor de esta primera publicación que queremos mostrar en este seminario y por supuesto quedamos atentos a comentarios o dudas que podamos atender más adelante. Agradecemos la presentación del estudio Metodologías de Medición de Velocidades para el Tránsito Terrestre de Mercancías en el Corredor Pacífico de Centroamérica, que estuvo a cargo del señor secretario general de la SIECA, embajador Melvin Redondo, y el señor director del Centro de Estudios para la Integración Económica, el señor Eduardo Espinosa. Es momento de presentar el estudio denominado Análisis de Seguridad Alimentaria con relación al sector logístico. Desarrollo y robustecimiento de los corredores logísticos agroalimentarios. Este estará a cargo del embajador Melvin Redondo, secretario general de SIECA, y el honorable señor Roberto Salazar, director de Transporte, Infraestructura y Logística de la SIECA. Adelante. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de hacer esta breve introducción de este estudio. El estudio que a continuación estaremos presentando también es un aporte que lo hemos desarrollado precisamente en el contexto de la pandemia. La pandemia nos golpeó de una forma importante el año pasado, nos sigue golpeando y como lo mencionaba en mi introducción, los fenómenos meteorológicos y el cambio climático pues también pasan factura a el tema de seguridad alimentaria. Por consecuencia, consideramos muy importante poder analizar la relación entre el tema de seguridad alimentaria y la necesidad de mantener estos corredores logísticos que son críticos para atender la seguridad alimentaria en la región. Muy particularmente nos hemos centrado en aquellos productos que conforman parte muy importante de la dieta de los centroamericanos. Particularmente nos referimos al tema de maíz, al tema de arroz y al tema de trigo. E identificamos en este estudio que fue realizado con la gentil colaboración de la Agencia de Cooperación Japonesa, identificamos aquellos corredores logísticos, aquellos corredores, aquellas carreteras por las cuales está circulando preponderantemente esta producción de estos granos a los cuales me he referido y que conforman pues una parte importante de la dieta de los centroamericanos. Igualmente, identificar pues aquellas condiciones, aquellos puertos fundamentalmente de acceso de estos productos al mercado centroamericano. En consecuencia, este también se convierte en un aporte precisamente para poder llamar la atención sobre la necesidad de dar un mantenimiento efectivo, de poder desarrollar diferentes proyectos de infraestructura que también atiendan la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de los centroamericanos, particularmente en tiempos difíciles como los que estamos aportando.
En nuestro sitio web, en el sitio de la Secretaría de Integración Económica de la SIECA, pueden encontrar el documento y el desarrollo del mismo y estaríamos muy encantados de que pues este documento pudiera ser revisado por todos ustedes para que también nos puedan retroalimentar del mismo. Yo voy a hacer la palabra a don Roberto Salazar, que es nuestro director de la Dirección de Transporte, Logística e Infraestructura, para que pueda hacer la presentación del documento y ya más en detalle pues haga los comentarios del mismo. Por favor, Roberto. Roberto, creo que tenés que encender tu micrófono para que te escuchemos. Muy buen día, don Roberto. Necesitaría habilitar el micrófono para poderlo escuchar. De desarrollar el primer plan maestro de movilidad y logística de Centroamérica 2035, bajo la dirección del Consejo de Ministros de Transporte de Centroamérica, Comitran, y la coordinación técnica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Lo que ustedes están visualizando es la portada del mismo, un poco el contenido de los antecedentes que llevó a gestar este estudio y donde ustedes lo pueden descargar fácilmente en la página de la Secretaría. Ahí ustedes pueden visualizar el link de acceso, igual se les estará compartiendo al final de esta pequeña presentación. Interesante cuando uno habla de los antecedentes, porque el antecedente que gesta esto, como se les habló, fue ante la pandemia. Iniciamos en el año 2019 a desarrollar conjunto a los expertos japoneses. Tenemos 19 expertos japoneses acompañándonos en la primera construcción de este plan maestro de logística y movilidad de Centroamérica 2035. Y en medio de esta pandemia nos dimos cuenta sobre lo importante a reflexionar sobre la movilidad ante fenómenos biosanitarios y además ante fenómenos naturales. En Centroamérica no solo fuimos afectados en el 2020 por una pandemia no solo global, sino regional y con efectos sumamente nocivos para la producción y productividad centroamericana, sino también los fenómenos climáticos nos evidencian que Centroamérica tiene que redefinir los modelos de distribución en Centroamérica para generar un desarrollo sostenible. Algún estudio de CEPAL nos arrojaba que en los últimos 40 años, de 1970 al 2010, Centroamérica se manifestaron 40 fenómenos naturales extremos. Y tan solo en 11 meses, el año pasado, tuvimos 29 eventos naturales, los cuales nos llevan a definir este marco. Permítanme pasar a la próxima. Okay. Bueno, el contenido de la presente presentación, valga la redundancia, es básicamente en 6 aspectos: el perfil socioagroalimentario de Centroamérica, cuál fue el objetivo superior de este proyecto, los principales hallazgos o resultados, los corredores agroalimentarios que, como bien mencionaba el secretario, se identificaron, 34 proyectos prioritarios para el desarrollo y robustecimiento de estos corredores y algunas conclusiones del mismo. Lo primero, cuando uno analiza el perfil agroalimentario centroamericano, se observa que en Centroamérica habitamos aproximadamente 50 millones de habitantes. De estos, 49.6% son del sexo femenino. Es una población muy joven.
50.5, casi 51 centroamericanos tienen menos de 24 años y también es una población que aún 36% de nuestra población vive en zonas rurales. También algo que observamos es que aún 20 de cada 100 habitantes en Centroamérica tienen el riesgo de inseguridad alimentaria. Esto lo que significa es que las personas no gozan de forma permanente y oportuna de acceso físico, económico y social de los alimentos que necesitan, tanto en calidad y cantidad para una adecuada nutrición y desarrollo. Y asimismo también el porcentaje, 10 de cada 100 centroamericanos tiene una condición de desnutrición crónica. Por eso es que el Consejo de Ministros y la Secretaría, a través de la cooperación japonesa, implementa este estudio. El estudio se enmarca dentro de la formulación del primer Plan Maestro de Logística y Movilidad 2035. Básicamente, ¿qué buscamos con este plan? Pues estamos definiendo cuáles van a ser las inversiones en infraestructura que desarrollará Centroamérica de acá al 2035 en materia de redes viales, puertos, aeropuertos, y queremos reactivarmente las líneas ferroviarias. Queremos traer de nuevo la activación ferroviaria como un modo para el traslado de cargas, alimentos y personas, y el objetivo era identificar los principales corredores agroalimentarios a fin de garantizar una distribución y un abastecimiento de forma permanente de alimentos y resguardar la seguridad alimentaria de la población amenazada y vulnerable a través de esta construcción de redes logísticas que sean robustas, confiables, resilientes ante potenciales amenazas de tipo biosanitarias y de tipo también naturales. Acordémonos que cuando uno habla de resiliencia es que nuestra capacidad de construcción de infraestructura debe tener la capacidad de resistir y absorber los impactos a fin de asegurar la funcionalidad y satisfacer las necesidades durante y después de cualquier amenaza, tanto de forma biosanitaria o de forma de cualquier efecto del cambio climático. Estos son los 5 principales resultados o hallazgos que arroja el estudio desarrollado. Es que, como bien mencionaba el secretario Redondo, se identifican 3 alimentos importantes en la dieta alimenticia de Centroamérica, la cual tenemos que resguardar su cadena de distribución. Esto es el maíz, el arroz y el trigo. Estos representan un 40% del consumo total en Centroamérica, base integral de la canasta nutricional de los centroamericanos. Sin embargo, también la producción local o doméstica regional no abastece la totalidad de la demanda. Aproximadamente en Centroamérica consumimos 17 millones de toneladas de estos alimentos y de estas 6.5, el 48.1% de este consumo es a través de producción regional y el resto tenemos que importarlo a través de 7 puertos. Casi 51.2% se tiene que satisfacer a través de la importación de estos granos. Por lo que arroja que Centroamérica, para abastecer permanentemente a la región en la alimentación de ingesta de estos granos básicos, tenemos que activar 6 nodos o tener de forma sostenible 6 nuevos puertos logísticos marítimos, que es un rol prioritario en la cadena de abastecimiento centroamericano. Solo por esos 6 puertos entra aproximadamente el 98% de los granos importados. Estos además se trasladan a través de estos 3 corredores que posteriormente se les presentarán y se identifican 34 proyectos para garantizar la sostenibilidad y la calidad en el traslado de los alimentos en estos 3 ramales centroamericanos. En esta gráfica ustedes pueden visualizar la ruta del maíz, el corredor agroalimentario y el corredor del maíz, donde podemos visualizar 7 corredores centroamericanos, los denominados EA, que son indispensables. Ustedes podrán visualizar esa línea verde que vemos en Centroamérica, es la ruta o el corredor logístico
por donde se traslada en Centroamérica, y es donde los ministros de transporte velan porque se mantengan en óptimas condiciones para obtener acceso permanente y confiable de este producto. El corredor está integrado, como ustedes conocen, el CA1, o conocido como el Corredor Pacífico. La CA1 es todo el backbone o columna vertebral donde se conecta la mayoría o se transa la mayoría del comercio en Centroamérica. Además se complementa con el CA2, CA3, CA4, CA5, CA9 y CA13, que son el complemento de esta ruta del corredor. Y adicionalmente de las rutas viales se complementa a través de la entrada de puertos. Acá es importante destacar que el puerto Cortés, puerto Quetzal, Acajutla, Corinto y Caldera, y el puerto Colón en Panamá son especialmente estratégicos para el abastecimiento de este grano a nivel regional. En la parte del corredor Muchas gracias por la comprensión. Estamos experimentando algunos problemas de enlace. En unos minutos retomamos al expositor, así que les agradecemos su comprensión. Como ustedes sabrán, esto puede ocurrir, así que muchas gracias por su comprensión. En unos momentos retomamos la presentación. Muy gentiles. Muchas gracias por la espera. En unos minutos retomamos ya la conexión completa para continuar con la presentación.
Gracias por la comprensión. ¿Se escucha a los organizadores solo haciendo la prueba si se escucha? Perfecto. Perfectamente. Adelante, don Roberto Salazar. Muy amable. Como les mencionaba, después de la presentación de las rutas que integran el corredor maíz, que se identifican con los expertos japoneses que son vitales, ¿verdad?, para drenar el abastecimiento a zonas urbanas y rurales en Centroamérica. Adicionalmente, se estudia la ruta del trigo, que esta ruta también es clave en la dieta alimenticia y nutricional de los centroamericanos. 4 de cada 10 centroamericanos dependen de estos productos, por eso es esencial tener permanentemente la distribución y acceso a los mismos. En la ruta del trigo, como se mencionó, perdonen las trabas técnicas que estas plataformas a veces surgen, se identifican 9 corredores centroamericanos esenciales para poder distribuir en Centroamérica y dar acceso a la población de este grano alimentario que es el trigo. Los corredores que se identifican acá, como ustedes podrán ver, y este es un factor común en todos, el corredor conocido como CA1 o corredor pacífico, que atraviesa todo el Pacífico centroamericano, es el backbone que une al resto de corredores centroamericanos secundarios y terciarios de los países. El CA1 se complementa con el CA2, CA3, CA5, CA9, CA10, 11, 12 y 13, y esto es lo que permite dar abastecimiento a toda Centroamérica ante este alimento básico en la dieta centroamericana. Igualmente, con Japón se identifica que es el tercer producto básico en Centroamérica. Perdón. No pasa. No. Y al final, luego de analizar los 3 corredores de maíz, el corredor de trigo y el corredor del arroz, que representaban 40%, pues se identifican 34 proyectos prioritarios a nivel de redes viales para robustecer este tipo de corredores, y es ahí donde podemos visualizar cuáles son los corredores. En Guatemala se identifica una mejora de 27.4 kilómetros en la CA2 para que Guatemala tenga acceso permanente a los granos y su población no se vea desabastecida de estos productos de vital importancia para la dieta nutricional de los centroamericanos. Se identifican 5 corredores de rehabilitación en Honduras que abarcan 317.4 kilómetros. En El Salvador hay aún que mejorar la rehabilitación o la capacidad de los corredores CA1, CA2, CA4, CA12, lo que suma 383 kilómetros, 11 proyectos donde ya los ministros han iniciado a desarrollar. De hecho, de estos 34, ya 7 proyectos se han ejecutado. Igual en Nicaragua hay 2 proyectos que están en planificación por desarrollarse, y en Costa Rica 15 proyectos que albergan la capacidad de longitud de 308.1 kilómetros. Esto es básicamente los proyectos que se identifican, y ya esto, además de plantearse en el estudio, 7 de los 34 ya han sido ejecutados, y el restante ya está en la cartera de los ministerios de Obras Públicas y Transporte en su planificación y en el diseño, y además será un capítulo a introducir en el Plan Maestro de Centroamérica 2035. Y por último, las principales conclusiones que arrojamos que arroja el estudio es: no solamente es necesario identificar, sino implementar y ejecutar los 34 proyectos para poder gestar corredores agroalimentarios que sean eficientes y de calidad para generar un permanente abastecimiento
que sea seguro y confiable para la población centroamericana. La segunda gran conclusión es que en Centroamérica debemos desarrollar zonas logísticas de manejo y almacenamiento de granos en puertos, en los 7 puertos prioritarios que son la entrada de la mitad del consumo de los productos en Centroamérica. Asimismo, un llamado en el plan maestro, y lo hace el estudio, es que Centroamérica debe de potenciar una cadena multimodal de distribución de alimentos. Hoy por hoy, Centroamérica, en el ADN centroamericano, solo cuando hablamos de transporte, nos migramos al concepto carretero. Tenemos una visión unimodal del transporte. Centroamérica, si quiere pasar a ser más eficiente en el traslado, no solo de alimentos, sino de carga, debe trabajar bajo una visión ya de comodalidad. O sea, distribución de alimentos y productos no solo a través de redes viales, sino ocupar nuestros 36 puertos. En Centroamérica tenemos 36 puertos y ninguno lo ocupamos para transporte marítimo a corta distancia. Igualmente tenemos casi 40 aeropuertos entre internacionales y nacionales, y lo que manejamos en carga es el 0.004, o sea, igual a 0. Entonces, y reactivar el tema ferroviario. Por eso se habla de que la cadena de suministro se tiene que ver no solo de alimentos, sino de mercancías de forma multimodal. Y un punto cuarto de conclusión que visualiza el estudio es que se deben mejorar los sistemas de información de mercados al productor, para que el productor tenga mejor acceso a precios y a la cadena de distribución, lo cual nos va a permitir tener mejores precios y tener de forma oportuna la distribución de los mismos. Sin más, agradecerle su tiempo, muchas gracias y un placer estar con ustedes. Gracias. Agradecemos la presentación del estudio denominado Análisis de Seguridad Alimentaria con relación al sector logístico, desarrollo y robustecimiento de los corredores logísticos agroalimentarios, que estuvo a cargo del embajador Melvin Redondo, secretario general de la CIECA, y del honorable señor Roberto Salazar, director de Transporte, Infraestructura y Logística de la CIECA. A continuación, abrimos el espacio para preguntas y respuestas de la audiencia. Les recordamos que esto lo pueden realizar a través de el chat y nosotros con mucho gusto les trasladaremos a nuestros presentadores sus inquietudes. A continuación tenemos ya una serie de consultas relativas a los estudios planteados. Roberto Fonseca consulta: ¿cómo se logró medir la velocidad y horas en procesos de 2016 a 2020? Esto en referencia al primer estudio presentado. Además, nos consulta don Mario Jiménez: ¿bajo qué parámetros se calcula el promedio de velocidad en el tránsito de mercancías a lo interno de un país? Y para terminar esta primera ronda de consultas, las primeras irán referidas al primer estudio presentado. Osvaldo Landaverde traslada sus agradecimientos y sus felicitaciones y consulta si podrían indicar las velocidades promedio sin considerar los pasos de frontera, y hace la siguiente aclaración. Lo anterior para entender cuáles son los cuellos de botella y cuantificar la brecha en velocidades existente respecto a la infraestructura puramente vial. Le cedemos los micrófonos y las cámaras nuevamente a nuestros ponentes. Gracias, Irene. Estoy seguro que el secretario general podrá también dar una respuesta muy oportuna a todo lo que nos plantean acá. Yo solamente enfatizo, ¿verdad?, sobre algunos elementos metodológicos detrás del estudio de cálculo de velocidades. Precisamente uno de los retos era tener una metodología que nos permitiera una comparación temporal de las velocidades, ¿verdad? No solamente tener un ejercicio, por ejemplo, para 2020,
sino replicar este ejercicio en tanto las bases de datos lo permitan. Entonces, aquí tenemos una riqueza en cuanto a la información disponible, y es que tenemos los registros de la plataforma TIN, ¿verdad?, de Tránsito Internacional de Mercancías, y de la actual plataforma de Educate, lo que nos permite tener un empalme de las series de tiempo de 2016 a 2020. Las bases de datos reciben el mismo tratamiento sin distingo del año, y la ventaja también es de que se realiza bajo los mismos parámetros en cuanto a la consideración de aduanas de inicio, aduanas de destino, ¿verdad? Entonces, esto nos da una comparabilidad muy interesante, ¿verdad?, de los resultados de 2016 a 2020. Bajo, como les digo, parámetros de cálculo y de ajuste de los valores extremos que son idénticos de un país a otro. Ahora, hay otra pregunta muy interesante que se planteaba en términos de si se podría, dentro de esta metodología, medir únicamente el tiempo de traslado en carretera, ¿verdad? Y aquí está muy condicionado precisamente al sistema informático que estamos utilizando para calcular los tiempos, porque estamos utilizando la plataforma de Educate. Esto quiere decir que para nuestro cálculo de tiempos necesariamente estamos basándonos en un registro aduanero, ¿verdad?, en un registro que alguna autoridad autoriza en el sistema informático, y esto se refleja en la plataforma. Entonces, bajo la metodología que estamos presentando, necesariamente siempre van a estar involucrados tanto el proceso aduanero como el tiempo de desplazamiento en carretera, ¿verdad?, porque lo estamos haciendo bajo este parámetro del sistema informático. Ahora, como les comentaba, existen otras dos iniciativas en las cuales la CIECA y los países centroamericanos están trabajando, como es el caso de la tecnología de RFID. Los RFID precisamente instalan arcos en diferentes puntos, tanto de la zona primaria como antes de la zona primaria, depende de la aduana, que sí permitirían tener una medición precisamente de los tiempos que no necesariamente están asociados al proceso aduanero, ¿verdad? Depende mucho de la geometría de los arcos que se instalan en los puestos fronterizos, pero esa sería una alternativa precisamente para poder tener una medición de tiempos específica al tiempo de traslado en carretera. Y también está el estudio de tiempos de despacho que estamos realizando con el acompañamiento de la OMA, que este sí es un estudio que se enfoca específicamente en el proceso de levante y despacho aduanero, ¿verdad? Entonces, esa sí es una medición específica a la zona primaria. Estoy seguro que el secretario también me puede complementar muy bien. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo creo que usted lo ha explicado muy bien. Específicamente referirme a la complementariedad de este estudio con los datos que van a resultar de precisamente el estudio de tiempos de despacho. Como ustedes saben, y bien lo explicaba Eduardo, el estudio de tiempos de despacho se va a concentrar precisamente en el tiempo que tarda el medio de transporte de hacer el despacho de las mercancías en la zona primaria. Hoy por hoy, como lo explicaba bien la lámina durante la presentación de Eduardo, el dato que estamos generando incluye precisamente los tiempos que se están tomando para hacer el cruce ya en zona primaria. Si podemos aislar la información de los datos que va a generar el estudio de tiempos de despacho y ver precisamente la información que se genera a través, por ejemplo, de las plataformas RFID, vamos a estar en capacidad de diferenciar precisamente cuál es el tiempo en carretera, cuál es el tiempo que se tarda el cruce fronterizo estrictamente, e incluso llegar a desglosar cuál es el tiempo que se tarda en cada proceso dentro del puesto fronterizo. Igualmente, el estudio, por la forma en cómo está construido y la data que toma de referencia, pues no puede evidenciar el impacto, por ejemplo, de los diferentes horarios de tránsito que tienen los países para poder circular, particularmente en zonas urbanas. Hay temas que tienen que ver con horarios de las aduanas, hay temas que tienen que ver con los horarios de circulación o con la propia decisión que toman los medios de transporte de no circular en horas de la noche. Entonces, todos esos elementos tendremos que encontrar una metodología que nos la pueda aislar. Por lo pronto, tomamos la información que está disponible dentro de las plataformas regionales, particularmente en la Educate,
y habrá que pues contrastar esta información con otras fuentes de datos como lo que nos puede dar la tecnología RFID, que está instalada también en los puestos fronterizos del corredor Pacífico, y también con el estudio de tiempos de despacho que también se va a realizar en los puestos fronterizos del corredor Pacífico. Con eso vamos a tener una visión mucho más precisa, mucho más clara, y naturalmente hacer aportes a los tomadores de decisiones sobre cómo se calcula y el impacto de diferentes medidas en la velocidad del tránsito en Centroamérica. Yo me detengo por ahí. Gracias, y pues por supuesto sin perjuicio de los precisiones que pueda hacer Eduardo sobre los temas ya de forma más precisa, valga la redundancia, en el contenido del documento. Muchísimas gracias a todos por su respuesta y también a ustedes quienes nos acompañan por su participación. A continuación, en esta segunda fase de preguntas, tenemos la pregunta de Alfredo Ramos, de traslada su saludo y además consulta si se tiene algún plan de mejora de precio en rutas marítimas o prioridad, referido principalmente al sector maíz, trigo y arroz. Asimismo, tenemos la consulta de Jorge Letona. ¿Cómo se incluirán en el análisis de las mercancías que se transportan entre Pedro de Alvarado y Alamatillo, que van con Fiduca, tomando en cuenta que en este análisis se hace basado con la DUCA-T? Esto referido al segundo estudio. Entonces, nuevamente les cedo cámaras y micrófonos para que puedan dar respuesta a estas consultas de la audiencia. Muchas gracias. No sé si tenemos un micrófono abierto. Muchísimas gracias. En el caso de la medición de velocidades con Fiduca, ese representa un reto aparte, ¿verdad? Porque por el momento la medición la estamos haciendo únicamente con los datos que nos genera la DUCA-T. Recordar que la Fiduca únicamente la estamos utilizando en el comercio de aquellas mercancías que están avaladas con libre movilidad en el contexto de los trabajos que realiza Guatemala, Honduras. Sin duda hay operaciones que cruzan con Fiduca utilizando Pedro de Alvarado y utilizando Amatillo. Tendríamos que diseñar una metodología precisamente para hacer esa medición y pues de esa forma poder enriquecer el documento. Por ahora únicamente nos estamos concentrando en la información que se genera a partir de la plataforma de la DUCA-T, y tendríamos que ampliar el alcance del estudio pues ya para incluir estas operaciones no solo a aquellas enmarcadas en Fiduca, sino también extenderlo a otros corredores, como los corredores que conectan El Salvador con puertos del Atlántico Centroamericano, donde hay un importantísimo flujo de mercancías. Esto incluiría corredores que incluyen puestos fronterizos como por ejemplo de Anguiatú hasta el puerto de Santo Tomás o el puerto de Barrios en el Atlántico guatemalteco, o aquellas mercancías también que están saliendo por el POI y que van por ejemplo con destino a zonas francas en el lado de Honduras o viceversa, o hacia puertos en el Atlántico hondureño. Igualmente hay otros corredores que tienen que ver con mercancías que cruzan de Nicaragua a puertos en el Atlántico o de Nicaragua hacia puertos en el Pacífico salvadoreño, que son rutas también que utilizan en el comercio intracentroamericano. Y con respecto al tema de precios, pues vamos a hacer una consulta de cómo se está manejando el tema. Yo los invito a visitar el sitio web de Cocatran, donde pues hay información sobre las diferentes rutas marítimas que sirven a Centroamérica, y hay información pues que puede ser de utilidad para efectos de la consulta que nos acaba de hacer. Yo le cedería la palabra tanto a Eduardo como a Roberto por si quieren hacer alguna aclaración o añadido a lo que yo acabo de mencionar. Sí, secretario. No, en realidad creo que usted ha respondido muy bien a la consulta, ¿verdad?, que nos hacían sobre la posibilidad de ampliar este análisis a otras herramientas como la Fiduca.
Evidentemente ese sería el curso natural que podría tomar este tipo de estudios, ¿verdad? Evolucionar hacia otras plataformas, otros regímenes, para tener una comprensión más integral. Y también el secretario Redondo planteaba una alternativa muy interesante que este estudio pudiera tener, que de hecho varios de los asistentes en los comentarios y preguntas nos lo dicen, y es la posibilidad de que hiciéramos un estudio que no solamente se enfoque en esta ruta fiscal, ¿verdad?, que estamos analizando del corredor pacífico, sino que integre otros posibles corredores o rutas fiscales, ¿verdad? Evidentemente, ese es todo un análisis que tendremos que realizar en su momento, que podría darnos conclusiones muy interesantes y muy enriquecedoras al proceso. Entonces, simplemente confirmar eso, ¿verdad? Que es un curso natural que podría tomar esta metodología conforme la vayamos madurando. Así que yo creo que son excelentes ideas que podríamos ir analizando a futuro. Gracias, secretario. Con lo de la consulta de las tarifas marítimas, como bien mencionaba el secretario general, bueno, tenemos una entidad regional que es COCATRAM, que se encarga, que es el ente rector del transporte marítimo en Centroamérica, donde ahí se albergan las estadísticas, tanto de rutas como de tarifas internacionales. Sabemos que la pandemia hizo que las tarifas, los fletes internacionales en el comercio internacional marítimo se incrementaran. ¿Por qué? Porque la irregularidad de los movimientos llevó a que no tenemos la misma oferta de barcos trasladando cargas, y por ello es que también con el apoyo de Japón como un referente a nivel global en el movimiento de cargas, queremos más replicar, adaptar un modelo bajo las características que tiene Centroamérica para mejorar no solo generar mejores y rutas más accesibles para la entrada de alimentos y mercancías en Centroamérica, sino también tener un impacto positivo, no solo por desarrollar y redefinir nuevas rutas hacia Centroamérica, sino, como se menciona en la presentación, Centroamérica también tiene que ponerse creativa en generar zonas logísticas de alto valor agregado en los puertos para que el desatraque y atraque de los productos pueda ser más eficiente, y esto impactar tanto en los costos, en la reducción de costos y acceso a estos alimentos. Gracias. Agradecemos a nuestros panelistas sus respuestas. De igual manera, agradecemos a ustedes por su participación. Sí, seguimos recibiendo algunas consultas, pero en cumplimiento a la agenda, procederemos a seguir con el programa. Así que en este momento escucharemos las conclusiones de esta sesión. Para ello, cedemos el micrófono al embajador Melvin Redondo, secretario general de la CIECA. Muchísimas gracias nuevamente. Agradezco de forma muy particular el interés que ha despertado este evento. Contamos con una participación arriba de los 80 participantes y eso pues nos llama mucho la atención, pues genera mucha capacidad de difusión este tipo de eventos. Creo que se han propuesto diferentes elementos muy importantes de análisis para considerar precisamente el tema de la velocidad del tránsito e igualmente la importancia de los corredores logísticos en los temas del sector agroalimentario. Iniciativas de política están planteadas, pues ahí en el estudio, por ejemplo, de velocidades de tránsito se puede ver con claridad cómo las velocidades de tránsito de aquellos productos que están pues sujetos a controles sanitarios, pues es un área de trabajo dentro de lo que se refiere a la facilitación de comercio, el mantenimiento de la red vial para asegurar la seguridad alimentaria, tal como nos lo señalaba el estudio sobre corredores agroalimentarios, es muy importante que se tengan en consideración para efectos de la definición de políticas futuras. Y es por eso que la CIECA pues se ha propuesto contribuir con este tipo de documentos de difusión tanto al público general como a los tomadores de decisiones para que pues sobre una base empírica, con una metodología robusta, pues se desarrollen instrumentos de política que aborden precisamente estos temas, particularmente en el contexto
de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y en el contexto de la Política Marco Regional de Movilidad y Logística, tocando otras aristas como lo son aquellas referidas a la seguridad alimentaria y, por supuesto, al comercio de alimentos y productos perecederos en la región centroamericana. A mí no me resta más que agradecer tanto a Eduardo Espinosa como a don Roberto Salazar la participación con la presentación de estos importantes estudios y, por supuesto, a todos aquellos que nos han acompañado en la presentación de estos documentos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias, señor Melvin Redondo, secretario general de SIECA. Agradecerles nuevamente a ustedes su participación en esta sesión. Les recordamos que posterior a esta les estaremos haciendo llegar las presentaciones y dentro de ella se incluyen los enlaces que les permitirá tener acceso a los estudios presentados en esta actividad. Sin más, les invitamos a seguir pendientes de la página web y redes sociales de SIECA para las próximas actividades. Con esto finalizamos la sesión. Que tengan un feliz día.